Bueno, egunon guztioi, muy buenos días. Comenzaremos esta primera sesión introduciendo los resultados que hemos obtenido al analizar los partes de baja laboral de la Comunidad Autónoma de Euskadi asociados a caídas en altura en el sector de la construcción. Antes de ello, quería matizar dos aspectos o dos características propias del sector de la construcción que creo que van a ayudar a comprender mejor los resultados que mostraremos a posteriori. El primero de ellos hace referencia a la afiliación a la seguridad social. El sector de la construcción es un sector con amplia presencia masculina. De hecho, si miramos este gráfico, que es los afiliados disgregados por sexo en los últimos años, vemos que existe un ratio aproximado de tal manera que por cada mujer en el sector existen entre 7 y 8 hombres. Esto, insisto, lo veremos luego reflejado también en la siniestralidad. Y otro de los aspectos tiene que ver con la siniestralidad. En este gráfico tenemos el índice de incidencia, es decir, el número de personas accidentadas por cada 1000 personas trabajadoras, en los distintos sectores, separando o distinguiendo hombres y mujeres. Hay dos aspectos llamativos de este gráfico. Uno de ellos es que en todos los sectores la incidencia en hombres es mayor que en mujeres y esa cifra ha descendido hasta unos 75 por cada 1000 en el último año. Un descenso que, a pesar de ello, como podemos ver, en el caso de los hombres, el sector de la construcción es el sector con mayor incidencia históricamente, salvo algún año en concreto. Bien, una vez hecho este inciso, vamos a ver los resultados que hemos podido encontrar utilizando los partes de baja laboral con las siguientes características. Hemos considerado aquellos cuya fecha de baja médica se encuentra entre el año 2018 y el 2024, asociados a un CENAE de la empresa empleadora propio del sector de la construcción. Este primer gráfico muestra el número absoluto de accidentes con estas características en los últimos años. Aquí podemos ver cómo, al igual que en el caso de los afiliados, las caídas de altura afectan más a hombres que mujeres, aunque el ratio es mayor que el que hemos mencionado con anterioridad de 7:8:1. Aquí quería hacer un matiz, y es que es verdad que hablamos de afiliados a la Seguridad Social en el sector de la construcción, pero sería más interesante saber cuál es la ocupación de estas personas dentro del sector. Digamos, de mano de obra, entre las que encontramos albañilería, carpintería o electricidad, una parte de gestión administrativa o de jefaturas, y en este caso que nos concierne, que es el de caídas de altura, pues evidentemente el grupo más afectado es el de la mano de obra, y es un grupo en el cual el número de hombres es mayor que el de mujeres. No tenemos cifras, pero creo que todos estamos de acuerdo en que los hombres trabajan, la mano de obra sobre todo está acaparada por hombres más que mujeres, y eso puede ser uno de los motivos por los cuales en estos resultados vemos que hay más accidentes en hombres que en mujeres. Cuando cruzamos por las distintas variables que se recogen en el parte de baja laboral, históricamente, dejando de lado solo la construcción, se suele ver que las personas más jóvenes tienen un mayor índice de incidencia que frente a las mayores. Sin embargo, al centrarnos en las caídas de altura en el sector de la construcción, vemos un comportamiento más homogéneo. Como se puede ver en este gráfico, las cifras andan entre 9 y 12 aproximadamente, y aunque en valores absolutos tenemos que en la franja de 40 a 55 es cuando más se producen, teniendo en cuenta la afiliación para utilizar el índice de incidencia, vemos, como he comentado, un comportamiento homogéneo. Es cierto que las personas trabajadoras más jóvenes y las más veteranas tienen valores más bajos, pero también hay menos afiliación y el impacto de que haya un accidente más o menos hace que varíe bastante este índice, entonces tenemos que tenerlo en cuenta a la hora de hacer esta evaluación. Comentar que, como en el gráfico anterior hemos visto que la mayoría de accidentes era en hombres, lo que veremos de aquí en adelante no lo hemos separado por sexo, sino que incluye a todas las personas trabajadoras.
Un dato curioso es que cuando se determina cuántas horas llevaba la persona trabajando antes de que ocurra esta caída en altura, pues quizás podemos esperar un comportamiento homogéneo, de más o menos que se distribuyan igual por las distintas horas. Sin embargo, en este gráfico vemos cómo más de un 30% de las caídas en altura en los últimos años se han congregado entre la segunda y tercera hora de trabajo. Un dato, bueno, que quizás pueda tener una interpretación que desconozco, pero nos ha llamado bastante la atención. Después, igual que ocurre con todos los sectores, las personas trabajadoras que tienen un contrato temporal se ven involucradas en más accidentes laborales. Aquí vemos el índice de incidencia según el tipo de contratación y destaca sobre el resto las personas que tienen un contrato un contrato temporal con jornada completa, ¿no? A tiempo completo. Y también llama la atención de este gráfico que las personas autónomas tienen una incidencia similar a aquellas que tienen un contrato indefinido a tiempo completo, cuando normalmente lo que ocurre es que el personal autónomo tiene una incidencia inferior. Si miramos la antigüedad de las personas trabajadoras en el puesto que han tenido este tipo de accidentes, vemos que la antigüedad tampoco marca demasiado el tener o no caídas de altura. De hecho, es verdad que la gran mayoría tiene un accidente cuando lleva menos de un año de experiencia o de antigüedad en la empresa. Sin embargo, también superan el 30% el número de personas accidentadas que llevan 5 años o más en la empresa. Si miramos el periodo de baja de las personas que han tenido un accidente de caída de altura en el sector de la construcción, vemos como más de la mitad tienen un periodo de baja superior a los 3 meses, con lo cual estamos hablando de accidentes que llevan una baja bastante larga. Respecto a la nacionalidad de las personas accidentadas, no tenemos afiliación por nacionalidad para poder comparar la incidencia, pero mirando a los datos absolutos, la amplia mayoría es personal con nacionalidad española, pero también aparecen otros países como Rumanía, Marruecos, Portugal o Colombia, que quizás pues, se podrían tener en cuenta de cara a desarrollar campañas de prevención, pues, igual que se ha hecho en el sector forestal, pues hacer campañas pues, centrándonos en los idiomas particulares de estos grupos. Esto en cuanto a los partes oficiales. Después, el personal técnico de Osalan, cuando existe un accidente mortal o grave, y en algunos casos también los leves, acude al lugar y, después de hacer un examen, pues determina unas posibles causas del accidente. Quizás es la parte más interesante, ¿no? ¿A qué se deben estos accidentes de caídas en altura? Y en base a estos informes de los últimos 5 años, hemos podido agrupar por distintos tipos de causa y entre las más frecuentes aparecen las que se muestran en este gráfico. Con más de un 70% de los accidentes investigados aparecen deficiencias en actividades preventivas. Le siguen como otras causas, también con más de un 50%, la configuración de los espacios de trabajo, el propio método de trabajo y después, por último, la gestión de la prevención o factores propios del comportamiento. Si vamos más al detalle y miramos las causas catalogadas a 4 dígitos, encontramos como causas más frecuentes las siguientes. En casi la mitad de los accidentes aparece como causa la ausencia o deficiencia de protecciones colectivas frente a caídas de personas. Y después, ya con un porcentaje más inferior, pero también con amplia presencia, aparece pues, la falta de control del cumplimiento del plan de seguridad o no poner a disposición de los trabajadores las prendas o equipos de protección necesarios o ser estos inadecuados o presentar deficiencias. Mejor para explicar esto, ahora Ivonne nos mostrará una serie de ejemplos en los que se ven este tipo de causas
y bueno, creo que va a ser más útil para poder identificar lo que hemos comentado en estos resultados. Así que, Ivonne. Bueno, eskerrik asko hemen egoteagatik eta egindako gonbiteagatik ere bai. Barkatu, Zeo dabil pixka por libre. Nik ikusten dugu gauza bat eta zue beste bat. Bueno, Donostien atorren ezak hasiera eman nahi izan dut gure boligotik ateratako argazki batzukin. Bai, ikusiko dituzue egoera desegokiak, eta beste batzu hobiagoak. Gaur ikusiko pixke denetarik, baina egia da. Sí que es verdad que sobre todo vamos a ver deficiencias de las que detectadas durante la investigación de accidente y deficiencias también de las que detectamos en las visitas y hacemos las recomendaciones. Y luego, bueno, como lo que ha comentado Lourdes también de campañas que se han ido realizando durante los años, pues algunas recomendaciones de tipo general. Lo he querido dividir en 3 bloques, uno más mirando al tipo de actividad, otro mirando más al equipo de trabajo, a las protecciones que se utilizaban y bueno, luego un cierre, ya con cosas propias. He hecho como una especie de leyenda, porque como hay mucha foto y ya sé que si pestañeáis sois a perder 3 diapositivas por lo menos, pues un poco por dar alguna pista he metido, pues eso, he señalado, no en todas las fotos, pero sí en muchas, cuáles son accidentes mortales, cuáles han sido graves o cuáles son de recomendaciones de nuestra campaña o no ha llegado ni siquiera a poder recomendarse gran cosa porque se ha solicitado directamente la intervención de la autoridad laboral. Y bueno, y una cosa pues típica cuando no sacamos más que fotos de deficiencias es decir que no hay que quedarse solo con lo negativo, no estamos queriendo sacar solo lo malo, ¿no? Y bueno, pues como van a ser muchas diapositivas, sí que lo que quiero es que os quedéis solo con la noticia. O sea, hay texto que voy a pasarlo muy por encima, ¿sí? No me voy a parar en cada diapositiva así de largo. Bueno, como primera actividad, pues la típica suele ser el tema de derribos. Entonces, en las deficiencias, bueno, en las diapositivas lo veréis luego como eso, características o puntos así un poco singulares que tienen. Por ejemplo, en los derribos, para mí siempre es el derribo es como la hermana pobre, el hermano menor de la construcción, ¿no? Siempre estamos todos pensando más en lo que vamos a construir después que en ese derribo. Y eso es algo que se ve. Lo de zapatera a tus zapatos no siempre se ve, por ejemplo. La gente es desestresante derribar cosas, ponerte a romper cosas, pero hacerlo bien ya tiene suerte. Y luego, pues eso, veremos, esto es como una especie de guión de lo que vamos a ir viendo, veremos deficiencias típicas con fotografías típicas. He intentado tapar caras y logotipos y así, igual alguno es reconocible por el sitio, pero bueno, espero que no demasiado. Bueno, allí donde se hacen derribos con maquinaria, normalmente los riesgos para las personas siempre son menores. Puede haber uno que está, pues eso, como regando el escombro para que no genere polvo y tal, o puede haber un vigía controlador, pues que no siempre se pone en el mejor sitio. Pero bueno, los riesgos son a otro nivel. En cambio, cuando tenemos relevos manuales, he tapado las caras, sí. Aquí es donde ya empieza todo a chirriar, porque ya veis al gruista, al propio gruista, subido a la cajera de un patio interior, o el de la derecha que para echar el escombro pues han abierto un forjado y están todo echando pues 3 plantas más para abajo, o el otro con una escalera interminable que no sé qué uso le había dado, pero nos lo imaginamos. Este es el patio interior sobre el que estaba el gruista. Sí. Ejemplo de accidentes pues, por desplome, porque normalmente si se va a derribar no siempre todo está en condiciones adecuadas, pues esa bóveda se rompió y hubo un accidente grave. La improvisación de los derribos y la velocidad de los cambios suele ser mayor. Aquí he metido amianto, ya lo siento.
Pues actuaciones que se hacen, pues eso, como el que se sube con la plataforma elevadora a la cubierta cuando no tenía ni por qué estar ahí, o el que se sube una cubierta de fibrocemento de una chabolita cuando tampoco tiene motivo porque se iba a quitar de otra manera, ¿no? Bueno, o la retirada de fibrocemento, cemento, de placas, muy típica, pues antes de hacer un derribo. Pues en este caso, pues el dibujito está así, pues porque estaban sin, aunque tenían un plan de trabajo incluso aprobado y comunicado, pues lo estaban haciendo sin medidas para el riesgo de amianto ni siquiera altura. O sea, bueno, se acabó esa acción, esta es de las que está publicada. Los desmantelamientos, sobre todo en ruinas industriales, también suelen ir generando nuevos riesgos. Tú quitas una maquinaria y estás generando muchas veces un hueco porque ahí había un foso, ¿no? Foso que hay que proteger porque ahí se va a seguir haciendo trabajo. Bueno, 2 ejemplos. O quitas elementos y empiezas a poner protecciones pues improvisadas. Pues un caballete con un poco de tablero, o quitas el lucernario de un patio interior y ahí se iban, bueno, casualidad también, iban a quitar unos depósitos de amianto, pero vamos, que se iban a seguir haciendo trabajos de derribo con un riesgo añadido que inicialmente no estaba. La descarga de materiales suele ser una zona complicada. La foto de la izquierda es de un accidente mortal, justo montando ellos mismos el tubo de descarga, pero bueno, es prácticamente de las cosas que se ve, pues el que se asoma a un balcón que lo han roto pues para ir echando todo por el borde, ¿no? O la apertura de forjados, que por supuesto hay un tubo de fibrocemento y una bajante ahí, que no se ve. ¿Os imagináis las virguerías que tuvieron que hacer por no identificar el principio? Bueno, ese es otro tema, me callo. Situaciones de estas, pues que son evidentes que hay riesgo, todo el mundo lo ve, pero es que ellos también. Pero según me acerca al caserío, pues estaban haciendo esos trabajos. La demolición de escaleras de edificios para luego meter ascensor nuevo. Pues hay que hacer caja de escaleras nueva, hay que montar castilletes y en ese periodo pues no siempre los riesgos están bien cubiertos, tanto para los trabajadores como para las personas que viven allí mismo. O el desmantelamiento de ascensores, que cuando hay que rescatar a una persona que está en un hueco de ascensor, pues es complicada. Ahí no hay cobertura tampoco, por cierto. Bueno, sobre estructuras. Bueno, un poco he puesto lo mismo, características, que ya que se ve que hay ya más medios, más personal cualificado, ya es como otro nivel de prevención, pero las deficiencias al final siguen siendo pues, parecidas, pues, o bien por el uso de escaleras interminables, infinitas, o ménsulas a medio montar, bueno, protecciones sin completar, o la propia ausencia de protecciones, o como la foto de la derecha, protecciones parciales y en este caso pues ni siquiera estaban usando la parcial. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque las líneas de anclaje esas no cubren todos los huecos que están presentes en la obra. Ya, igual con el ángulo despista un poco, pero bueno, el primer hueco desde luego se ve que no hay protección ninguna. O los dobles apuntalamientos o los fallos en las cimbras que vale, provocan desplomes, que bueno, es un tipo de caída en altura igual un poco más singular, pero bueno, que suelen haber accidentes graves y mortales y normalmente muy espectaculares. Otro clásico, pues la falta de coordinación entre la gente. Uno se pone a desencofrar cuando todavía hay materiales en el hueco de escalera sobre el tablero. Hay que quito, que no quito, que espera, que no sé qué. Quito, veo el tablero, pero bajo el tablero no está ni la sopanda ni nada sujetándome. O los prefabricados de la obra civil que veremos, en otras ocasiones hemos visto un montón de fotos, pero se ve, este fin de semana, por ejemplo, han puesto en la Nacional 1, en Irura, pues un viaducto. Ese viaducto, el tablero ya venía protegido, venía con sus barandillas y sus redes y tal. Pues en este que hicieron hace unos años, en este Bidegorri, pues no venía ya protegido. Vale, protecciones aparentes, ¿qué es lo que nos encontramos? Pues que esos quitan miedos, que le llaman algunos, o meten miedos, que decimos otros, ¿no? Pues situaciones en las que algo hay, pero ese algo llamarle protección, pues es mucho decir, ¿no?
O esto de una obra de uno que está aquí, pues dices, ¿qué sentido tiene esta línea de anclaje? Pues poco, igual en su momento tenía, pero en esa fase de obra, pues bien poco. Bueno, mirando la línea de anclaje, si miréis las barandillas y demás, pues podríamos seguir también. Los cálculos de la altura de caída. Si tienes una línea de anclaje y tienes un retráctil y lo tienes extendido, en caso de caída, pues o péndulo o ya has llegado hasta el suelo, al suelo o al cauce del río. También suele pasar. Bueno, otro de estos que acabo en sanción, pues lo típico, están hormigonando y hay un riesgo de caída de 7 metros en una zona sin protección ninguna. Son unos cuantos habremos visto todos. O nuestro amigo el puntal que decía una compañera de aquí, pues que se usa puntal y un poste a modo de barandilla. Bueno, pues eso, tengo algo, pues yo tapo el hueco, como puedo. O protecciones mal instaladas, pues hay que respetar el manual de instrucciones también. Si tienes que ponerla a medio metro, pues la pones a medio metro, no lo pongas a 1 metro y no lo dejes con hueco o no lo pongas incompleto. Dan sensación de seguridad, pero aparente. Sí. O luego ya los inventos, pues como las redes de horca estas, pues apoyadas en un tablero de cualquier manera, a veces atravesando un forjado. Poner esto es, joder, yo creo que hasta insultante, vamos. Para el coordinador o la coordinadora, en este caso no me acuerdo quién era. Las plataformas de descarga también, pues bueno, y su entorno, pues esa falta de anclajes para atarte en aquellos en los que no estás todo el rato protegido, o quito barandilla tranquilamente justo en la zona, bueno, ejemplos varios. Perdón. Escaleras sin proteger, incluso una sin peldañar, pues son cosas que en fase de estructura, pues por desgracia, pues se ven. No es estructura exactamente, pero bueno, más o menos relacionado. Pues los contornos de excavación, los vaciados, pues ya veis que en un lado por lo menos está balizado, bueno, un poco así balizado. Ese edificio se acaba de inaugurar, por cierto. O el de la derecha, pues el municipio guipuzcoano, pues con inclinaciones infinitas, pues que se hace el vaciado, se empieza a ejecutar ese muro, pero a alguien se le ocurre mantener el cuadro de obra, el cuadro eléctrico, en la zona esa de la izquierda. Y dices, pues bueno, ya le veis al trabajador que está ahí, ¿no? Ni protección ni nada, por supuesto. O estas cosas que, bueno, son raras, son singulares, pero a veces nos pasa que el criterio de los que estamos aquí viéndolo es uno y el criterio en los juzgados es otro. Esto al principio se calificó como riesgo grave inminente. El tener a un tío en un contenedor trapezoidal trabajando en una mini retro, limpiando un talud. Pues el juez dijo que eso no era, bueno, no sé, sentido común también a veces, ¿no? O los anclajes de fortuna que a veces se ven, pues que dices, la línea de anclaje tiene que estar en un sitio estructural y tal, 2 árboles de sección, vamos, menor que la palma de la mano. Pues eso en caso de caída, pues ya sabemos por dónde se rompe. Este es otro de los que generó accidente durante la limpieza de la fachada, pues ¿qué pasó? Pues no sabemos exactamente. Los compañeros de Vizcaya que anduvieron aquí, pues no llegaron a concretarlo. Se ven, hay indicios, se ven cosas, pero bueno, lo que sí que está claro es que hubo un fallecido. Y 3 fotos de la misma obra, porque es que era allá por donde iba me encontraba con algo. Entonces, pues ya veis, pues según entro por las escaleras, tal, según paso por el descansillo, cual, según salgo a la terraza, o sea, pues, no sé por qué, pero se suelen concentrar. Allí donde hay, yo suelo decir, con el amianto, perdona que vuelva, pero donde hay uno hay más. Si tú ves una cubierta de fibrocemento, mira porque seguro que hay bajantes o lo que sea. Pues con las caídas en alto, cuando ves deficiencias en la obra, sí, normalmente si ves una, sigue buscando porque te puedes encontrar con más. Vale, esto hasta aquí. Sobre rehabilitación de edificios, que ya nos podemos encontrar con más cosas, pues la típica es esa, la ausencia de protecciones. Tenían un andamio, luego veremos más cosas, pero es una situación típica de las que la autoridad laboral entiende que es de riesgo grave inminente y moviliza a más gente.
Porque cómo se sube la gente y cómo permanece a veces en la cubierta, pues el de la izquierda no sé cómo subió, porque no había claraboya para subir. No sé si subió con esa escalera, porque no me lo quiso decir. Pero muy bien no lo haría, me imagino. Y el de la derecha, pues bueno, me imagino que subiría por el andamio, escalando un poquito y tal, y el otro, pues eso, también sin protección ni nada. La cara de enfado es porque realmente tenía cara de enfado, ¿eh? O sea, no creo que a nadie le guste ver a un fosforito sacando foto, con casco y a una obra en la que no tenía previsto ir, además. Protecciones incompletas, pues a veces se protegen dos lados se protegen dos fachadas, pero no las otras dos. O directamente, pues ninguna de ellas, porque total, como van a ser trabajos que quién va a venir aquí, pues hay cierto relax. Dos ejemplos de caídas hacia el interior. Otras de las que hemos visto eran caídas hacia el exterior, eran por falta de protecciones de borde. En este caso eran dos hacia el interior, evidentes, ¿no? Las naves industriales, con las dificultades que tienen para colocar las protecciones, pero pues, bueno, ya veis el detalle, puestos de cualquier manera. O directamente hacer toda la cubierta usando en algún lado líneas de anclaje puestas en serie con la flecha que tiene eso. O sea, si tienes entre anclajes, creo que eran 3 metros, tienen 1 metro de flecha. Si tienes 20 metros, creo que andaban en 6, creo que por ahí. Si ya pones 2, pues este ya llegaba al río. Bueno, al río lo que hubiera ahí. Creo que era río. Pero bueno, en otras zonas ni eso, por supuesto. Cuando lo hicieron, que al final le he puesto una transparencia, la del manual de excusas. Pero yo creo que cada uno ya tenemos puesto nuestro manual de excusas escrito. Y lo de la hora del bocadillo variable yo creo que la sabéis todos. No siempre el almuerzo es a las 10 menos cuarto, hora estándar. Es cuando viene alguien. Cuando viene alguien que te puede decir algo, todo el mundo desaparece. Esto era a las 11:30, 12 o así, y desaparecieron todos al parking de abajo. Bueno, otros donde ha habido accidentes, que no era justo en la zona de los trabajos. Se estaba haciendo una retirada de fibrocemento, pero la caída del traslúcido pues, fue por la nave colinante. En fachadas, bueno, aquí me voy a meter poco, quería ponerlo como índice, pero bueno, tema de andamios, como va a salir más adelante, pues luego nos metemos. O la instalación de castilletes y la que todavía no ha llegado mucho, pero las ampliaciones de balcones que algunos municipios aceptan, ¿no? Desde el tema COVID. Pero hechas de cualquier manera, pues tampoco es plan, ¿no? Otro clásico de los huecos de ascensor protegidos pues de cualquier manera. O huecos de instalaciones o huecos también de ascensor, pues para subir materiales, pero claro, si pones protección de borde, luego tengo que levantar más o no puedo. Para facilitar la tarea se generan ellos mismos el riesgo. O montaje de ascensores. Este era, en cierto modo, de chiste si no fuera porque está grave con fracturas importantes. Pero habían hecho lo de colocar un tablero tricapa envoladizo sujeto por un andamio, aparte del hueco. O sea, dices, procedimiento de trabajo de una empresa ascensorista muy procedimental no está, si haces eso. Bueno, trabajos de corta duración que tienen su singularidad, no es para nosotros, porque esa inmediatez de los trabajos hace que se relajen o que se pretenda hacer los trabajos con menos medios. Sí, el uso de las plataformas elevadoras como forma de acceso y un poco de protección, pues se hace. Ya ves a esos 3 más el que estaba escondido o que venía en la parte de atrás, pues alegremente trabajando ahí. Yo siempre suelo decirles, la primera vez que me tocó ir a un accidente mortal cayó de 2.13, pero se abrió la cabeza. O sea que poner un límite de los 2 metros para colocar cierto tipo de protecciones, pues bueno, ya es algo, pero hay que protegerse siempre. Bueno, la foto de la izquierda es un poco más antigua, pero como es de mi barrio, pues he querido ponerla. Yo le llamo la del perrito, porque es que ya le veis a un trabajador y al otro con la cuerda sujetándole. Un riesgo de caída pues de, no sé, 12 metros o así. Y luego la de la derecha es de un vecino, ya jubilado.
vecino mío, pero que en el barrio de al lado se puso a hacer esas reparaciones accediendo con la plataforma pues, y trabajando ahí en la cubierta. Bueno, fotos de accidentes, en algunos casos han sido mortales, más habituales hace unos años que ahora, pero lo de la rotura de cubiertas frágiles, pues o bien en las placas translúcidas o en las placas de fibrocemento, pues ha sucedido durante bastantes años. El tema de instalaciones de placas fotovoltaicas también, como es un trabajo que dura tan poco tiempo también, la gente se relaja bastante y pone como protecciones, pues, entre comillas, cualquier cosa. Luego veremos más ejemplos, pero ya veis una línea, las azules, las líneas de anclaje, atadas unas a otras, en serie, con una cuerda. Claro, la protección tiene que ser eficaz. Si pones cualquier cosa no te vale para protegerte en todos los casos. Vale, hasta aquí un poco mirando actividad. Ahora va a ser mirando equipos de trabajo y protecciones. Bueno, el andamio, pues eso, 6 en cada barrio, un equipo muy extendido, su uso muy práctico, muy tal, pero con unas fases críticas como son la del montaje, desmontaje y allí donde se hagan modificaciones durante el uso, ¿no? Bueno, y el recurso preventivo, que bueno, como eso ya no habla, no voy a hacer spoiler, o sea que... pero cosas que se suelen ver a veces, pues con la foto de la izquierda, uso de una barandilla ahí en voladizo. El andamio, el fabricante tiene elementos certificados para hacer eso. No lo hagas de cualquier manera y para acceder a un balcón que ya veis que está de cualquier manera y con un tablero. O la foto de la derecha, que no es tan singular como podría parecer, pero es que esa comunidad contrató trabajos en cubierta, pero hay una vecina en este caso que no quería andamio en su terraza, con lo cual, ¿qué obliga? A que un trabajador anduviera allí sin protección. ¿Que podían haber puesto alguna medida más? Sí, pero no sé. Bueno, cubiertas inclinadas, en algunas ocasiones pues haciendo uso únicamente de los andamios como medio de protección, que hablaremos de eso también. La foto más vieja de estas tres es la de la izquierda. Aunque no que digáis, es gris, está galvanizado y tal, pero es un andamio no certificado que partió la roseta. Partió la roseta y hubo un accidente mortal. Y las fotos de la izquierda, de la derecha, son de este año, ya veis. Parecen como que estas son las fotos de hace 20 años. Pues por desgracia no. Todavía una incluso en vía pública, lo nuestro, de la oficina, pues andaban haciendo eso. O la falta de escaleras para acceder, con lo cual, ¿qué haces? Pues escalar. Hay andamios preparados para escalar, pero no todos, la inmensa mayoría no lo están. Entonces, pues, situaciones de riesgo que hay que evitar. Durante el montaje y desmontaje, ejemplos de fotos de la izquierda, por desgracia, tenía para elegir. He elegido esa porque me gustaba más y había más gente, pero sin más. Y la foto de la derecha, pues, está desmontando el andamio, andaba quitando anclajes, ya veis que faltan algunas barandillas intermedias, pues, ¿por dónde se cae alguien? Pues, por supuesto, por donde dejas hueco. Sí, pues eso pasa aquí también. O inventos como el de la foto de la izquierda. No quiero poner escalera para subir ahí, porque tal o porque... Entonces, ¿qué hago? Pues pongo 2 finales de pasillo, pongo 2 barandillas de metro, de 70, para escalar por ahí. La foto no le pude sacar al propio montador, pero según me acercaba es que estaba subiendo por ahí. O la foto de la derecha, que ya tiene unos años, pero pues es un desplome de un andamio. Pasó hace unos años en Irún, en la que como empezó a sonar el andamio, los trabajadores pudieron saltar a los balcones, entonces no cayeron, pero bueno. Otro que fue de accidente mortal, que dices, pues si no hay alturas y tal, si faltan algunas barandillas, sí, pero pues bueno, andamio incorrectamente planteado y montado, pues que por desgracia hay un fallecido.
la distancia al paramento, ahí suele ser la discusión, ¿no? 30 centímetros, no, el convenio dice 20, tal, no sé qué. Joder, lo que no puedes hacer es, si te entra el pie, si te entra el pie te puedes caer. Eso no me vale. O ya las que dejan medio metro o incluso más, pues no. Y con riesgo de caída de 2,5 metros, como el de la derecha. Modificaciones también son muy típicas. Quito y no pongo. Quito barandillas o plataformas porque me molestan para algún momento y luego no vuelvo a colocarlas en su situación original. Pues bueno, pues suelen generar problemas también. Y durante el uso en ocasiones, pues también se ve, ya ves, el de la izquierda retirando el amianto, pues subido ahí a la barandilla apoyado en las rosetas, y el de la derecha que andaba trabajando en la chimenea, pero claro, en el lado exterior al andamio, con lo cual no está protegido por nada. Aparte de que era también estructura de madera, bueno, aquí había mucho tomate. Esta es un ejemplo de foto de la campaña con inspección de trabajo que se hizo hace 3 años. Plataformas elevadoras de tijera o articuladas y telescópicas, pues también de uso muy habitual, ¿no? Eso, en cada barrio 3 también. Muchas veces mal utilizadas, alguna vez pues mal elegido como equipo. Porque si el sitio donde tú vas a trabajar no está protegido y vas con una plataforma, es un equipo práctico, pero tiene que utilizarse bien. Para acceder al balcón no puedes andar saltando. Sí. O la foto a la derecha, pues usaron la plataforma pues igual más para subir materiales que para subir ellos también, pero pues eso, el uso como acceso, el mal uso como acceso, pues nos suele pasar bastante. O como, bueno, el vídeo igual no tiene, aquí no se ve demasiado bien. Están trabajando sin atarse y está la máquina pitando todo el rato porque ya la están llevando al límite, y eso que es poca altura, pero... Y en la foto de la izquierda, pues ya veis que están subiendo los paneles para el cerramiento de una industria, pues le han colocado un maquinillo a la cesta, y así presentan el panel para luego con la otra máquina sujetarlo ya. Bueno, subirse a las barandillas, a la carga, incluso a la estructura como que está el de a la derecha, pues bueno, pues malos usos de la PEM. Sí. O falta de mantenimiento. El que está desamiantando, que se quedó con el mando de la plataforma en la mano, sí. O el de que dice, no, yo pongo y quito barandillas, y dices, pero si no, ¿eso qué ajusta? Eso no ajusta nada. O el de la derecha, pues un accidente por el error en los mandos proporcionales de la máquina. Tú le decías le mandabas una orden y te hacía otra, ¿no? Pues, otros apañitos, pues para no mojarse y tal, pero claro, que generan la exposición al viento. Sí, estas cosas también de vez en cuando se suelen ver. Estas son de la calle, por eso el dibujito de las personas ahí paseando es por eso, porque estas son de las de... Iba yo de camino a otra obra y me encontré con esto. Los monomástiles y bimástiles también es un equipo muy práctico y tal, pero donde en ocasiones la mala elección o el uso de apaños, pues como usar madera como poste y barandilla no propios del equipo, o inventarnos accesos como el andamio de la izquierda para poder acortar algo de tiempo, pues de vez en cuando pues se ven. Incluso ha habido accidentes mortales también por el mal uso de las extensiones. Las extensiones, vale, te permiten acercarte más a la fachada, pero si luego pones un tablero suelto y ese tablero pues vence, la caída es directa. Y bueno, este es un ejemplo de sobrecarga de una plataforma, de un bimástil. Subieron bloque, sobrecargaron, la máquina no tenía protección para sobrecarga, pues 3 heridos leves. No sé si eran 5 veces más la capacidad de la máquina la que subieron, algo así. Fuimos a pesar el escombro, vamos. Trabajos verticales. Con los trabajos verticales, la verdad es que la gente que suele andar en trabajos verticales normalmente es gente que sabe, con oficio, que normalmente han andado en el monte también, pero
con algunas pegas, como por ejemplo a veces la propia elección de la técnica. Ahí tenemos el 1215 que nos dice en qué situaciones y en cuáles no, y no puedes estar sujeto a criterios económicos. ¿Sí? Y bueno, y de vez en cuando también, pues eso, el tema de cuerda única o anclajes de fortuna, pues tipo el del árbol, que está sujeto al árbol, bueno, o el entorno, no solo el trabajo vertical, sino el entorno en el que se está moviendo, pues. Y otro ejemplo típico, pues es el de las zanjas, la falta de protección en la intibación, ¿sí? O en la propia zanja. Tenemos ejemplos de los dos. O el uso de equipos inadecuados o equipos no certificados para ese uso. Bueno, ya veis el vídeo también del de yo pasaba por aquí con mi suegra, que es literal, es así. Y me encontré con estos. Sí. O el del barrio también, el de la cesta esa verde que, claro, tú tienes que fijarla, entonces, que está sobre un camión, sobre la pluma de un camión, que le pegó un giro que no se cayó el tío de milagro. Para hacer no sé qué en el toldo y tal, pues eso ya existen plataformas elevadoras, no era un equipo adecuado. ¿Por qué vino el amigo Pachi, el amigo Pachi a hacer esto? Pues bueno, no sé. Bueno, sobre protecciones colectivas e individuales, pues bueno, un poco lo mismo. Características, pues creo que tenemos tendencia siempre a hablar de los elementos sueltos individuales cuando debiéramos hablar de sistemas, porque al final lo que se certifican son sistemas, no elementos individuales, no el poste, no la barandilla, no solo la red, ¿sí? Hay que hablar de sistemas, porque no sé por qué, bueno, sí sé por qué, pero el hecho, por ejemplo, de hacer ensayos de laboratorio, pero solo a la parte que me interesa porque mi producto es así, pues eso no certifica el sistema en base a una norma. Un ensayo parcial no es un ensayo que puedas tú marcarle como producto certificado o normalizado. Bueno, ¿y por qué? Pues bueno, lo dejo ahí, la legislación ya lo dice. Sobre protecciones colectivas, pues la más importante suele ser pues, su propia ausencia. Allí donde había haber protecciones que no hay. O deficiencias previas o durante la instalación, pues porque por lo que sea los elementos que tengo no coinciden o incluso durante el uso pues se han retirado. Lo mismo que hemos visto del andamio, pues suele ocurrir con las barandillas como la foto hay. La zona de la derecha tiene 2 barandillas quitadas. Y es fibrocemento, rojo, el fibrocemento. Sí, no todo es gris. Esa ausencia de protecciones que ha hecho, pues que en cubiertas frágiles, por ejemplo, haya habido varios muertos por rotura de la propia cubierta y la falta de protecciones debajo. O, como la foto de en medio, pues había un geotextil que tapaba el hueco. Entonces, pisó el trabajador del geotextil, que ya sabéis cómo es, y como no tiene resistencia, no está para eso, pues cayó y accidente grave. Otra muy habitual suele ser la de no proteger respecto a los edificios colindantes, ¿no? Proteges fachada delantera y trasera, pero ¿qué tienes a los lados, ¿no? O por la mala ubicación de las cargas que luego tienes que sacar de ahí. Me he puesto el de fibrocemento, hay otro ahí que tiene una cinta balizada, pero la carga está en el lado exterior sin protección. O el hecho de acumular encima de las casetas material, pues al final, claro, eso hay que eslingarlo. Alguno tiene que subirse o con una escalera a ver si lo puede hacer. Otras veces directamente dicen que no, yo es que para eslingarlo prefiero estar arriba que de una escalera. Pero es mal también. Bueno, en este vídeo no sé cuál de las 3 protecciones que veis confiéis más. Lo pongo de nuevo. Bueno, a ver. Es que no tengo ratón, ya lo siento. A ver. Sí. Yo estoy aquí haciendo así. Bueno, lo dejo ahí en el aire. No sé si os ha tocado lo de el abuso de los medios de balizamiento para usarlos como protección. La malla naranja es para balizar, no es como en la foto de la izquierda para proteger para colocarla a borde y pensar que eso protege el riesgo de caída. O una cinta mal puesta encima incompleta del foso de sacería, o sea, caída. Bueno,
las dimensiones igual son un poco así, pero hay caída maja. O el uso de mezcla de elementos en los que han puesto barandillas. Es que eso. Han puesto esas barandillas más propias de la calle, la valla galvanizada esta de 2 metros. Ahora se me ha bloqueado esto. Ya está, creo que ya está. Sí, el botón no funciona, pero la ruedita sí. Sí. Bueno, sobre los sistemas de redes, al final, hay norma UNE. Con el tema de fabricantes no suele haber demasiado problema y tal. Suele venir las deficiencias más por aquello que hace sin proteger. Perdón. Aquello que deja sin proteger. Vale, ejemplo de accidente grave de los que acaban en Toledo, pues unas redes en las que la estructura no permitía una instalación en base al manual y lo que se inventan pues son apaños que, claro, eso unido al acceso con la plataforma elevadora, pues al final lo que derivó fue en una caída de 10 metros así. Otras habituales también, pues instalaciones, ahí donde dejas hueco, lo que decía antes para el otro, ahí donde dejas hueco, ¿por dónde se va a caer la gente? Pues por donde has dejado el hueco. Esas instalaciones incorrectas. Y otra habitual también, la de ¿quién cuida al cuidador? Que se suele decir en el ámbito más sociosanitario. Pues ¿quién cuida al que protege al que coloca las protecciones? Pues tienen también sus riesgos, incluso un mortal hace no demasiado tiempo. Pues porque ellos también para la colocación de protecciones pues tienen que estar protegidos y en el 100% de los casos pues no lo están. Asumen riesgos que no. Bueno, esta es del récord de redes caducadas. Ya no me voy a la discusión de si es al año, a los 4 años, que si puedes renovar por 15. Y la otra, la de la red rota, que dices, si tienes una red rota, cámbiala. Buen amor. Bueno, otros sistemas de redes que tienen sus ventajas y sus inconvenientes, depende del uso. Vale, los sistemas de protección, barandillas y algo más. Bueno, barandillas improvisadas de madera, pensando en riesgo, luego riesgo de caída en altura. En las fotos la verdad es que hay veces que se ven otros riesgos también. Bueno, falta de mantenimiento. O me sobra un cazo de excavadora y lo uso para sujetar el puntal y así protejo la zanja esa. O el uso y abuso de varilla y tubería de cualquier tipo para colocar una protección. Vale. Es habitual también, por ejemplo, la mezcla de material certificado y no certificado. A veces nos encontramos, como la foto del ejemplo, con postes no certificados, barandilla certificada. Y lo que tiene que estar certificado es el conjunto. O las que se suelen llamar redes de tenis. La red puede estar certificada, pero es que eso no es un uso correcto ni previsto de esas redes tipo U. El soporte también es importante, no solo cuando es fibrocemento. En este caso, pues ya ves que se inventaron una solución para poder colocar barandilla aquí, pues soldando una varilla de ferralla en L al material, bueno, a pañitos. O no seguir el manual de instrucciones. Si está ensayado con 3 anclajes, ponle los 3 anclajes. No le pongas 2 porque no va a funcionar. Está ensayado para 3. Y luego es importante también el soporte a aquello sobre lo que tú estás sujetando, para que no pase lo de la derecha también. Sí. La falta de altura, bien porque has tenido que hacer un recrecido o porque la cubierta va con una impermeabilización que hace que lo que al principio era protección, luego ya pues no tiene altura suficiente. O directamente tengo que seguir trabajando yo ahí, pues me monto el caballete, con lo cual la protección inicial pues también pues ya no tiene
no es eficaz. Sí. Bueno, el tema de ángulos y clases de la norma UNE la he puesto aquí, un poco para luego comentar lo de andamio, únicamente andamio como protección de borde en situaciones habituales en Euskadi, que no van a ser las de clase A, sino que sobre todo van a andar entre B y C, pues un andamio pues no cumple ni por geometría ni porque no ha sido ensayado. La clase A te permite certificar un producto por diseño, pero B y C no. Entonces, pues, bueno, a discutir. Sobre protecciones individuales, bueno, línea de anclaje o línea de vida, que se lo llama también en la calle. No quiero meterme en todo el tema de certificación de producto y demás, ni directivas, porque, bueno, no acabaríamos. Aquí para mí lo importante es, bueno, usas material que está fabricado en base a una norma, vale, lo estás usando bien según las instrucciones, vale, no me voy a meter en otros temas. Pero, por ejemplo, este trabajador que estaba en esta cesta con un cable de anclaje de metro, le añade en serie otro de 1,5 metros para así poder salir de la cesta, pues son situaciones en las que ya pues, tenemos que poner más el foco, ¿no? O la foto de la derecha, pues estaba trabajando con cuerdas y cayó al suelo porque no había calculado la altura de caída y no sé qué dispositivo retráctil o anticaída se usaba además, pero vamos, cayó al suelo antes. Ay. Nuestro amigo el soldador, todo el mundo tiene un amigo soldador, que es capaz de fabricarnos unos puntos de anclaje súper prácticos y tal, pero que como no están ensayos se pueden estar pasando de rígidos, o sea, no absorber la energía y pasársela al trabajador por los elementos de conexión típicos, o pasarnos de deformación y no proteger. Bueno, son las cosas con las que hay que cortar. O bueno, punto de anclaje una barandilla roñada, pues no son situaciones así deseables. O otras situaciones con que sí que estén bien pensadas, pues necesitan un cálculo por detrás. Pues como esas New Jersey donde estás usando elementos certificados para un uso con certificado no para otro, que necesita un mínimo cálculo, porque los anclajes de peso muerto pues es uno de los tipos certificables, la clase E. Bueno, pues igual con un cálculo pues estaría justificado, pero hay que hacerlo. Bueno, y las eslingas de carga también, en ocasiones la gente suele utilizarlas como líneas de anclaje para personas. O sea, lo que usas en el camión para sujetar la carga no te vale para sujetar a una persona en caso de caída. Bueno, otro sitio también de extremos conectados pues, en ocasiones a una barandilla o una roseta como la que hemos visto partida, a 2 puntales en una cubierta. Ahí no me llega la línea de anclaje porque es de 20 metros y tengo entre pilares, tengo 25, con lo cual pongo una cuerda de cualquier manera para que me llegue, o tengo un poste y le pongo un poste y confío encima que eso va a aguantar en caso de caída. Bueno, pues cosas que no hay que hacer. Otras que están más en el límite y que hay que mirar más. Depende, o sea, los dispositivos retráctiles, como el de la foto de la derecha, los hay que están pensados y certificados solo para la caída en altura, para trabajar en vertical, para proteger en vertical, factor de seguridad 0, pero los hay también con factor de seguridad 2, por debajo del nivel de los pies. Pero tienen que estar certificados para ese uso. No puedes usar, un retráctil no te vale para todo uso, ¿sí? Y un retráctil no todos te permiten anclarlo, atarlo, conectarlo a una línea de anclaje. Los hay que sí, pero los hay que no. Algunos te dicen que a una flexible sí, a una fija sí y tal, pero otros que no. Entonces, pues son cosas que no se pueden dar automáticamente ni por buenas, pero tampoco por malas. Y luego está el uso del arnés, que sí que suele venir más. El arnés normalmente estorba, porque estorban las cuerdas. En ocasiones se conectan, pues en vez de al propio conector, ya le veis a la zona textil. O están mal puestos, de forma que no entra solo la mano entre la ropa y el arnés, sino que bueno, están mucho más flojos o todo lo contrario, mucho más tensos.
o en el dorsal mal colocado también. Bueno, son cosas que se suelen ver. O necesitar doble cabo para ese trabajo y tener solo uno, claro, entonces en algún momento estás expuesto a la caída, sí. Y luego el tema del rescate, también importante, sí. Pero sí que hay una cosa que yo creo que es bastante habitual y que aquí coincidiremos, si me deja pasar adelante, es la de que esto no es un paracaídas. No sé si os han dicho en el manual de excusas ese. No, es que yo ya tengo el arnés. Y dices, sí, ¿y el arnés a dónde? ¿Anclado al cielo? ¿A dónde lo tienes anclado? Si está suelto. ¿Sí? O sea, el arnés no es un paracaídas. Vale, para ir acabando, bueno, unas recomendaciones de las cosas que hemos visto en campañas anteriores y que siguen siendo vigentes. Y es que el riesgo de caída en altura, por el tema de sistemas de protección instalados, pues sigue siendo presente. No es un riesgo que hayamos conseguido que desaparezca o que se haya conseguido que desaparezca. Bueno, por distintos motivos que veíamos. Voy a ir acabando, que si no. Los documentos de gestión preventiva, los planes de seguridad, no llegan lo suficiente, en algunos casos por la propia falta de calidad de ellos, en otros casos por desidia o porque no se le ve interés, ¿no? Las medidas preventivas, los equipos de protección individual no siempre están justificados su uso en contra de la protección colectiva. O sea, no, igual hay gente que tiende mucho a la protección individual olvidándose de la colectiva. Bien porque es que el trabajo, si en un mes ya lo voy a acabar, no sé qué. Bueno, pues se suelen poner excusas para todo esto. La falta de estudio de la cubierta. Si tienes una cubierta frágil y vas a tener que circular con ella, tienes que proteger sí o sí, no puedes olvidarte de ello. O si tienes cubiertas que son casi más fachada porque están ahí en el límite que cubierta, pues también tienes que tener en cuenta que atendiendo al estado resbaladizo e inclinación de la cubierta, pues igual tienes que complementarlo con protecciones individuales. El tema de suelo rural, obras en suelo rural o obras en suelo urbano, sigue dando la sensación de que esa falta de visibilidad o quién va a venir a la punta de Caracate como fui yo el otro día para ver unas fotovoltaicas, ¿no? Pues no se lo esperaban, desde luego. Ahí se esperaban montañeros. Eso según el tamaño y duración y tal. Y bueno, sí que nosotros lo que veíamos es que, aunque los datos no lo corroboraban del todo, sí que veíamos mejora. Nosotros dentro de nuestras propias sensaciones sí que veíamos mejora, aunque los datos no llegaban a confirmarlo. Pero bueno, percepción muestra, sí. Recomendaciones, vale, mejora de la planificación, todo lo que sea documentación más acorde a lo que se va a hacer. La importancia de promotor y proyectista, porque al final son los que toman decisiones y no siempre las decisiones están pensadas por el punto de vista de prevención. Sí. Formación e información, seguir dando instrumentos, seguir dando recomendaciones, seguir informando. Sí. El mantenimiento de equipos, algunos ya hemos visto, muy importante, y si son alquilados, pues más todavía. El uso de equipos de protección certificados, pero equipos certificados, no mira solo, tengo una red certificada, pero luego el resto pongo todo lo que quiero. No. Hay un manual de instrucciones que además te dice dónde sí, dónde no, cómo sí, cómo no. La importancia de los agentes, algunos que estáis aquí también y otros conectados, como la gente que se dedica a la coordinación de seguridad en obra, como los servicios de prevención, pues vemos que todavía hay gente de la que necesitamos más implicación en obra, no tanta implicación de oficina, sino más implicación de obra, incluidos también los ayuntamientos y nosotros mismos. Bueno, el cómo hacerlo bien, pues bueno, pues todos conocemos más o menos por dónde van los temas, convenio, la ley de prevención, disposiciones de desarrollo, normas armonizadas y demás. Y normalmente siempre es fácil. El A más B igual a C normalmente se cumple.
Vale. Luego hay veces que empiezan a entrar más variables y otras veces pues es inteligible en lo que hay que hacer. Pero bueno, que son las mínimas, ¿eh? Pero bueno, para eso están las guías, para eso están las jornadas, para eso están los documentos. Para eso la gente tiene también muchas veces contrata un servicio de prevención ajeno o tiene a alguien de confianza que le suministra los equipos de protección. O nosotros también cuando hacemos visitas o cuando se investigan accidentes, pues nosotros también participamos en parte en ese asesoramiento. El tema de la documentación de aquello que compramos. Vale, ¿quién se lee el manual del televisor? Pues igual de pe a pa no, pero algo te lo lees, ¿no? Pues con los equipos también hay que hacer lo mismo. Y la importancia del factor humano, lo del tema de cultura preventiva, que yo intentaba hacer un poco símil con lo que es seguridad vial, ¿no? ¿Tu coche está homologado para circular? ¿Entero o solo los neumáticos? ¿Qué tienes? ¿Una protección de borde medio certificada o la quieres entera? Sí. ¿Quién no usa el cinturón de seguridad? Y seguro que algunos estáis pensando, el repartidor, el erchaina, el otro. Bueno, igual hay casos así muy singulares o de personas muy singulares. Pero en principio todo el mundo ya eso está como asumido. ¿Haces mantenimiento del coche? Pues haz mantenimiento de los equipos también, ¿no? ¿Se te ocurre subir 8 personas en un 5 plazas? Pues en principio está como que no, pero ¿por qué muchas veces en las líneas de anclaje vemos a 4 personas cuando está certificada para 2? Pues, ¿y por qué en el ámbito laboral se piensa distinto? Pues bueno, no sé. Cosecha propia, ¿eh? Porque me gusta la adrenalina, porque la vigilancia es menos. Bueno, ejemplos sin más. Vale. Para finalizar, no todo es malo. O sea, por eso al principio también os quería decir la de no os fijéis solo en lo malo, que hay gente que lo está haciendo bien y situaciones correctas y equipos adecuados y protecciones adecuadas y gente concienciada y lo usa bien y tal. Pero hay que fijarse también en dónde mejorar o dónde rebajar el nivel de riesgo. Sí. ¿Pero hemos mejorado? Pues aquí no voy a hacer spoiler a otra compañera que va a hablar otro día, porque al final esto es bien difícil, porque los indicadores son los que son, no nos podemos inventar otros, son mediciones directas, nos gustaría tener algunas indirectas. Bueno, esa dificultad existe. Pero importante que tenemos que mirarlo con perspectiva, no podemos centrarnos, pues el año pasado pasó esto, no, hay que intentar mirar con un horizonte temporal mayor. ¿Sí? Siempre hay temas que pueden dar lugar a discusión y por eso algunos están puestos aquí, pero bueno, a modo de citarlos sin más, como el tema que comentabais antes, ¿saben? La incorporación de mano de obra directa de trabajadoras, ¿sí? O los usos y costumbres de otros países, otros idiomas, el poder comunicarse correctamente. Oye, que voy a empezar a desencofrar y el que está enfrente pues no te entiende, ¿no? Pues bueno. Bueno, que sepáis que en la página web tenéis todo. Esta también, por supuesto, la vais a tener. A verla más en tranquilidad, con más tranquilidad, porque yo he ido como una moto, o todo lo que he podido. Y un recuerdo yo también a los dos Albertos que para mí han sido referentes, Alberto Alonso y Alberto Muñoz. Y ya está. Es que ricasco. No sé si hay alguna pregunta en la sala o online para Javier o para Ivonne. No, parece que no. Sí, sí hay. A ver. Sí, pregunta Francisco Javier desde la vía online sobre las plataformas elevadoras móviles de personal. ¿Cómo valoraríais su utilización como medio de acceso?
Por un lado hay que remitirse a lo que dice el manual de instrucciones, a ver si te permite salir de la cesta, pero es que por otro lado hay que tener en cuenta el lugar al que accedes. Si el lugar al que accedes está preparado para un desembarco seguro, pues entonces lo puedes usar como acceso. Si estás haciendo un desembarco a una zona sin protección, pues ya estás incumpliendo todo. Sí, muchas gracias.